Vamos a poner a grabar. Bueno, en la unidad uno vamos a tratar de hacer una introducción a lo que es el procesamiento de imágenes y vamos a hacer una introducción también a los conceptos básicos que vamos a utilizar en las unidades más adelante. Todo lo que yo estoy explicando acá está explicado en el apunte, tal vez no de la misma manera, pero está todo, ¿sí? Bien. Eh, Vamos a comenzar hablando un poco de los antecedentes del procesamiento de imágenes. O sea, el procesamiento y transmisión de imágenes comenzó en 1920 con la transmisión de fotografías a través de un cable de telégrafo, que era un cable que atravesaba de continente a continente, transatlántico. Posteriormente, los avances que se dieron en la parte de procesamiento de imágenes estuvieron directamente relacionadas con la carrera espacial, comenzando con los telescopios y después con los cohetes que se largaban, que recolectaban imágenes. Por ejemplo, acá tenemos una imagen en la figura 1, tenemos una imagen de Plutón. Después tenemos imágenes de la misión M11 que tomaba imágenes de la Luna. Eh, Acá tenemos también una misión de una imagen de una reparación de un satélite. Para ir, a medida que se fueron tomando estas imágenes, eh, por supuesto, estas imágenes había que realizarle procesamiento y un preprocesamiento para mejorarlas, debido a que las imágenes se tomaban en ambientes muy hostiles, con mucho ruido electromagnético, distorsiones, así que necesitaban mucho procesamiento. Algunas definiciones importantes respecto a imágenes. Por ejemplo, vamos a decir lo que es una imagen en general, que una imagen es una representación sin parecido o imitación de un objeto o cosa. Es decir, que es una descripción gráfica de algo. Vamos a decir también que tenemos una imagen, un picture o cuadro, que es un dibujo o a una pintura o fotografía. A eso le vamos a tomar. Después tengo lo que es una imagen digital, que es una representación estructurada y digitalizada que modela una imagen analógica. Cuando nosotros hablemos de imagen analógica, vamos a decir lo que sería como una imagen real, como una fotografía tomada por una cámara. Y una imagen digital es una representación estructurada y digitalizada de esa imagen. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ¿qué son las imágenes? Nosotros vamos a representar a una imagen como si fuera una matriz, donde esta tiene, si la ponemos, por ejemplo, si la queremos graficar, nosotros tenemos en X, en Y vendrían a ser las filas, X vendrían a ser las columnas, y f de x, y es una función que es lo que contiene cada celda de la matriz. ¿Sí? Eso es una imagen. Ya vamos a ver después más adelante qué es f. Bueno, después, por ejemplo, vamos a volver a definir lo que es poner un procesamiento, ¿sí? Que ese es el procesamiento es el acto de someter algo a un proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso es un conjunto de acciones o operaciones que llevan a un resultado determinado. El procesamiento, en base a estas definiciones, podemos decir que el procesamiento digital de una imagen es el sometimiento de una imagen a un proceso determinado para obtener una mejora en la imagen digitalizada, ¿sí? Acá la definición es un poco más estructurada, se dice que es el sometimiento de la representación numérica de objetos a una serie de operaciones para obtener un resultado deseado.
También vamos a decir que el análisis digital de las imágenes al proceso a través del cual se realiza una transformación de la imagen digital. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos hablado de el procesamiento digital de una imagen. Pero ¿cómo es realmente la obtención de una imagen digital? Nosotros sabemos que nosotros tenemos un objeto, que este objeto es iluminado y tenemos una cámara analógica que con una lente analógica que captura, es un sistema de captura que captura una imagen del objeto, ¿sí? Una copia del objeto. Esa imagen, que inicialmente comenzó como algo que se reflejaba en el obturador y en el conjunto de lentes de la cámara, luego es digitalizada, ¿sí? Y muestreada. Muestreada quiere decir que se le asigna a cada punto de la imagen un determinado valor, ¿sí? Y esto se conforma una cuadrilla en la imagen que cada cuadro se le llamamos píxel. Ya vamos a definir más adelante el píxel, pero básicamente un píxel es la mínima porción de una imagen. Si nosotros vemos esta imagen, podemos observar esta imagen digitalizada. Por supuesto, en este caso vemos una imagen digitalizada un poco distorsionada, pero la distorsión entre la imagen digital y el objeto es debido al muestreo. Si yo tengo un muestreo más pequeño, si esta cuadrícula se hace más pequeña, se aumenta la resolución de la imagen. ¿Se entiende? Estos cuadritos que se ven son más pequeños, por lo tanto la imagen no se ve de esta manera, se ve un poco mejor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, todo lo que hemos hablado lo podríamos esquematizar en un proceso que se le realiza a una imagen para para obtener una imagen final. Podríamos decir que todo este proceso comienza con una adquisición, posteriormente se le realiza un preprocesamiento, tenemos una segmentación y después tenemos una representación y descripción y un reconocimiento e interpretación. Siempre la idea de digitalizar una imagen es obtener una interpretación, ya sea simplemente que la interpretación sea la propia imagen. Todo este proceso siempre está en continua interacción con la base del conocimiento. ¿Sí? Sí. ¿Por qué la base del conocimiento? Porque todas estas etapas, que son una detrás de la otra, están relacionadas a el avance tecnológico. Hay diferentes métodos de segmentación, diferentes métodos de preprocesamiento. Para interpretar el proceso también hay diferentes. Entonces, es como que es un continuo avance y está siempre ligado a la base del conocimiento, por supuesto. Bueno, tenemos la parte de adquisición, que es básicamente lo mismo que hemos visto. Sí, es el mismo proceso que vimos. La adquisición consiste en función de la iluminación que se refleje en un objeto, un sistema de captura, toma la imagen, la muestrea y tenemos la imagen digitalizada. Pueden haber diferentes sistemas de captura, pueden haber diferentes sistemas de muestreo. La definición de un sistema de adquisición depende del sistema de captura y del sistema de muestreo. Ya vamos a ver que hay a veces, por ejemplo, podemos correr el riesgo de muestrear mucho y tener imágenes muy pesadas cuando en realidad no las necesitamos. Porque a medida que este cuadrito es más pequeño, la imagen tiene mayor cantidad de cuadros, de
píxeles y pesa más en un archivo. Entonces, si nosotros vamos a hacer un preprocesamiento para algo en particular, tener un conjunto de imágenes que son muy pesadas es un problema. Entonces, hay que encontrar el sistema de captura y el sistema de muestreo, digitalización adecuados para cada problema. El segundo paso es realizar un preprocesamiento, ¿sí? El preprocesamiento consiste en aplicarle a la imagen digitalizada un conjunto de técnicas que buscan mejorar la apariencia visual de esta imagen, ¿sí? Lamentablemente no hay un estándar de calidad de imagen. Entonces, muchas veces la etapa de preprocesamiento es como que está en continuo avance. Al no haber un estándar ISO que defina qué es para nosotros calidad de la imagen, la calidad de la imagen está directamente relacionada con el problema eh, que, o sea, al problema ¿cómo se puede decir? El Profe, problema que se va a utilizar después para la interpretación. O sea, por ejemplo, profe. yo trabajo en procesamiento de imágenes aplicado a señales biométricas y trabajo con imágenes de venas de dedo. Pero la resolución, los métodos el preprocesamiento que yo le aplico a esas imágenes consiste simplemente en resaltar patrones de venas. Entonces, los métodos de preprocesamiento se basan solamente en eso y no en mejorar la imagen en sí de la vena. Entonces, tal vez alguno ve las imágenes que trato yo y me dice, pero esas imágenes son de mala calidad. No, no son de mala calidad. Son de la calidad que yo necesito a mi problema. ¿Sí? Sí. Generalmente en esta etapa de preprocesamiento, eh, las técnicas para mejoramiento de imágenes consisten en básicamente la eliminación de ruido, en resaltar detalles y ese tipo de cosas. Yo he trabajado con algunos algoritmos de preprocesamiento, he trabajado con algoritmos de procesamiento CLAE, que se llaman, que son unos algoritmos eh, que se utilizan mucho no solamente para la parte de biometría, sino también para la parte de imágenes eh, de tomógrafos y en medicina. Son muy utilizados. Ya después, si quieren, les muestro un poco más en detalle este tipo de preprocesadores. La etapa que sigue es la etapa de segmentación. A ver, mi intención es ir viendo cada una de las etapas sin profundizar demasiado, porque estas etapas después en las unidades siguientes van a ser, las vamos a abordar en mayor detalle. La etapa de segmentación consiste básicamente en determinar la región de interés de la imagen. O sea, si nosotros vamos a trabajar la imagen para, qué sé yo, por ejemplo, en mi caso, para agarrar y ver un pequeño cuadro con tantas venas, mi región de interés es una región que abarque la mayor cantidad de venas posibles, pero es como un recorte de la imagen original, ¿sí? Eso es la etapa de segmentación. Bueno, entonces, hablando un poco de la parte de representación y descripción de una imagen, yo les dije que una imagen podía interpretarse como si fuera una matriz. En este caso, podríamos interpretarla como una matriz de n por m. Eh, en esta matriz, cada celda de la matriz se le denomina píxel, ¿sí? Que es lo que yo les decía, es la unidad de información más pequeña de una imagen digital. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen digital, acá se ve una imagen bastante clara. Si nosotros le hacemos un zoom, por ejemplo, a la oreja de Bambi, vamos a ver que comienza a pixelarse la imagen, o sea, comienzan a verse estos cuadritos. Cada cuadrito contiene información.
cada cuadrito contiene una f de xy, que es una información en función de la iluminación o la profundidad de color, depende de cómo lo veamos, para cada uno de los píxeles. ¿Sí? No quiero entrar todavía en la parte de color, pero sí que entiendan cómo es la representación de una imagen. Acá podemos ver que una imagen, por ejemplo, puede tener una representación interna de esta manera, ¿sí? Que es lo que veíamos, una matriz de m por n, en donde cada celda es un píxel. A medida que aumento la cantidad de filas y columnas, aumento la resolución de la imagen, ¿sí? Por supuesto, a mayor resolución, tengo mayor calidad de imagen. El problema es que la resolución también está relacionada con el tamaño de la imagen, y eso a veces es un problema. Eh, Como les decía, cada píxel representa la intensidad de luz en un punto determinado, ¿sí? Y la intensidad de luz es esta función f de xy que yo les mencionaba al comienzo. Bien, entonces, la otra etapa es el reconocimiento de interpretación. Entonces, podríamos definir que el reconocimiento es el proceso de asignar una etiqueta a un objeto basándose en la información proporcionada por sus descriptores. Y la interpretación implica asignar significado a un conjunto de objetos. Entonces, esta etapa lo que hace es aplicar una serie de descriptores, ¿sí?, a una imagen con el objetivo de extraer la mayor cantidad de información posible para ser luego interpretada. ¿Sí? Bueno, un concepto importante cuando nosotros trabajamos con imágenes, ya dejando de lado un poco el cuadro del proceso del procesamiento de imágenes, es la luz y el espectro electromagnético. Nosotros sabemos que en realidad lo que el ojo capta, a ver, en la presentación yo no quise colocar cómo funciona el ojo humano. Yo se los dejé en los apuntes a modo informativo, o sea, no me voy a poner a explicar cómo funciona el ojo porque tampoco nos interesa, no va a la materia. Pero sí, el ojo humano detecta en realidad ondas electromagnéticas. Y cada onda electromagnética en un espectro de frecuencia está asignada a un color determinado, en donde una porción de este espectro electromagnético es el espectro visible, que es este pedacito que tenemos acá, y este espectro visible es el espectro que nosotros identificamos, ¿sí?, como color. Cada frecuencia del espectro electromagnético se le asigna un color distinto. ¿Se entiende? Así funcionan los colores de cualquier objeto. O sea, nosotros no percibimos, o sea, nuestro ojo percibe un color, pero en realidad es la luz que impacta en el objeto y se refleja a una determinada frecuencia. Por eso cuando los daltónicos, al tener un problema, un defecto en el ojo, perciben los colores de otra manera, porque ellos tienen una distorsión en el ojo y perciben las ondas electromagnéticas un poco corridas. Entonces tal vez un azul lo pueden percibir como un violeta o una cosa así, o un rojo más como un naranja. O sea, siempre nunca van a percibir un azul como si fuera un amarillo, ¿sí? Porque son ondas electromagnéticas que están muy separadas. ¿Se entiende? Sí, bro. Sí, profe. Bien. Acá tenemos lo que hablábamos, el tema del modelado de una imagen. Entonces, tenemos nuestra función f de xy, que representa la iluminación, los niveles de luz, que por supuesto van entre 0 e infinito. Esto está más explicado en el apunte, igual no tienen,
Acá la descompone, tiene una parte de iluminación y una parte de reflexión. No vamos a ahondar demasiado. Acá lo toma como si fuera, hay modelos de imágenes que lo toman como si fuera bidimensional, es una función bidimensional, pero no me interesa tanto meterme en esto. Bueno, a ver, nosotros hasta ahora tenemos imágenes, está bien claro que las imágenes se toman como si fuera una matriz, en donde cada elemento de la matriz le llamamos píxel, que el contenido de ese píxel básicamente es un valor de iluminación que puede tomarse como una función de f de x, y. Ahora, esta función f de x, y puede tomar diferentes valores, ¿sí? Dependiendo de los valores van a ser los colores que percibimos en la imagen. Inicialmente podemos tomar una imagen en dos colores, blanco y negro, y hablar de una imagen en blanco y negro. Tomar, por ejemplo, el negro como 0 y el blanco como un 1. Y tener una imagen de este estilo en donde cuando tenga un 1 está blanco y cuando tenga 0 está negro. ¿Sí? Y tomar una imagen así, con dos colores, blanco y negro. Ahora, además de esto, podríamos agarrar y decir, bueno, pero podría tomar valores intermedios. Por ejemplo, decir, bueno, tengo el 0 es el negro, el 1 es un poco un gris oscuro, el 2 es un gris más clarito y el 3 es blanco. ¿Sí? Entonces ya nuestra imagen comienza a verse de esta manera, en donde ya empieza a tener cuatro colores. ¿Sí? Y ya empezamos a hablar de escalas de grises. O sea, nosotros tenemos imágenes en blanco y negro que tienen solamente dos posibilidades, 1 o 0, y después tenemos valores intermedios y ya comenzamos a hablar de escalas de grises. Y a medida que tenga más valores intermedios, voy a tener mayor escala de grises. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, estos cantidad de colores o profundidad de color, ¿sí? Que es el rango eh, de la cantidad de colores con el que yo voy a representar una imagen, está relacionado con la cantidad de información con el que se representan cada uno de los píxeles. O sea, si yo tengo un bit, que un bit tiene dos posibilidades, o 0 o 1, voy a tener dos colores. Si yo tengo 2 bits, voy a tener 4 colores. Y si tengo 8 bits, voy a tener 256 colores. Entonces, la profundidad de color para cada píxel yo la puedo representar, por ejemplo, con 8 bits, con 256 colores. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Acá vemos un ejemplo en donde tenemos una imagen en blanco y negro, perdón, en escala de grises, y tomamos el ojo, de este ojo tomamos una pequeña porción y vemos los valores, ¿sí? En bit de la escala de grises, ¿sí? Bien, entonces ustedes me podrán preguntar, bueno, perfecto, pero eso es en blanco y negro, y ahora, ¿y en color? Cuando nosotros trabajamos con imágenes a color, el modelo más conocido para trabajar con imágenes a color es un modelo RGB, que se llama, ¿sí? Lo que se hace es descomponer cualquier color en los tres colores básicos, rojo, verde y azul, ¿sí? Y cualquier color yo lo voy a representar como una combinación, como una función aditiva de rojo, verde y azul. ¿Se entiende? O sea, con un poquito de rojo, con un poquito de verde y con un poquito de azul, yo voy a representar cualquier color. ¿Sí? Bien.
Bien, entonces, por ejemplo, yo tengo una imagen, tenemos acá el sapito. Para formar el sapito, yo lo voy a descomponer en tres colores. O sea que en realidad, en el modelo RGB, cuando yo interpreto una imagen a color, yo tomo tres imágenes, no una. Una imagen en rojo, una imagen en verde y una imagen en azul. Fíjense que, por ejemplo, a ver, eh, donde yo tengo, a ver, acá en blanco, ¿sí? Esta parte en blanco tiene mucho de los tres colores, de rojo, verde y azul. Y los lugares que son más oscuros, a ver, por ejemplo, El ojo. eh, ¿cómo? El ojo. Sí, el ojo, o por ejemplo, a ver, acá, que está acá, que hay unas partes más azules. Fíjense que en las partes más, acá, esto que es más azul, el rojo está más oscuro. El azul está más claro. ¿Por qué? Porque yo necesito más azul en esta parte. ¿Sí? Y el verde también está más oscuro. Por más que tal vez no se note tanto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para formar el marrón, con el rojo y el verde me basta. Entonces el azul está más oscuro en el tronco. Y así, si yo sumara punto a punto cada valor de estas tres imágenes, obtendría los colores para la imagen a color. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, Sí, por ejemplo, profe. acá tenemos otro ejemplo en donde vemos que es una imagen que tiene mucho verde. Entonces, la imagen en verde es la que es solo verde es bastante clara, pero todas las otras son muy oscuras porque en realidad no tiene tanto verde. O sea, no tiene tanto de azul o tanto de rojo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, una imagen a color la vamos a interpretar ya no como una matriz, sino como tres matrices de M por N. ¿Sí? Bien. Acá podemos ver un poco más lo que hablábamos antes, lo que era la profundidad de color y la cantidad de bits. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros decíamos que el Family Game tenía 8 bits de información, los colores del Family Game, del Mario, usaba 256 colores. Entonces, tenía estos colores de acá. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, acá vemos un poco lo que es realmente el modelo RGB, cómo trabaja. Nosotros vemos que todos los colores de, de la gama se hacen con un poquito de rojo, un poquito de verde y un poquito de azul. Y es un modelo aditivo. ¿Qué quiere decir que es un modelo aditivo? Es un modelo aditivo porque suma un poquito de cada color. ¿Sí? Generalmente, este cuadrito que tengo acá está hecho para 24 bits. Eso quiere decir ya que tengo 16 millones de colores, ¿sí? Los 24 bits en informática se llama True Color. Eh, Trabajar con valores mayores a 24 bits no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el ojo humano ya deja, a partir de esta cantidad de información, de esta cantidad de colores, deja de diferenciarlos a los colores. O sea, el ojo humano tiene una determinada cantidad de colores que puede distinguir, diferentes. Más allá de que hay otros que podemos identificar menos colores. O sea, para mí el verde es verde, el azul es azul y el rojo es rojo. Bueno, hay gente que dice, no, esto es un verde oliva, o esto es un verde, no sé, mandarina, o no sé, qué sé yo, por decir algo. Pero bueno.
Esa gente tal vez podrá ver 16 millones de colores, hay otros que no. Ese es el modelo RGB. Y después, en función de lo que vimos antes, hay otro tipo de modelos que se están comenzando a utilizar mucho como alternativa al RGB, que es el modelo HSB. El modelo HSB es un modelo en función de la cantidad de información del color, o sea, descompone el color en un valor correspondiente al color, en un valor de saturación y en un valor de tono. Entonces tengo tono, que es H, saturación o intensidad, que le llaman valor. Entonces, en función de la combinación de la intensidad de color, de la saturación y del tono, ellos en el modelo HSB determinan cuál es el color. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen y esta imagen yo la voy a descomponer en el tono, que vendría a ser lo que es el color, la saturación, ¿sí? Qué tan intenso, o sea, la saturación es básicamente la cantidad de color que yo necesito en cada uno de los lugares y después la intensidad, ¿sí? El nivel de color, ¿sí? Sí, profe. Bien, profe. Bien. Entonces, por último vamos a ver lo que es un histograma de una imagen. El histograma es una manera de representar la imagen. La verdad que el histograma es una herramienta muy importante que se utiliza al momento de realizar procesamiento de imágenes porque nos permite ver cómo están distribuidos los píxeles a lo largo de la imagen, ¿sí? En el eje horizontal de un histograma, supongamos que nosotros tenemos un blanco y negro, entonces en un extremo está el negro y en el otro extremo está el blanco. Y en el medio tenemos, si tenemos imágenes de niveles en escala de grises, tenemos los grises, suponiendo que es una imagen en escala de grises. Y en el eje vertical tenemos tenemos el número de píxeles que corresponden a ese valor. O sea, por ejemplo, acá tengo rojo. ¿Cuántos píxeles rojos hay? Tanto. Verde. ¿Cuántos píxeles verdes? Y así. O gris. ¿Cuántos píxeles en gris oscuro tengo? Tanto. Y así. El negro. ¿Cuántos píxeles en negro tengo? Tanto. Y así tengo el número de píxeles y me voy, si acá tengo el negro y acá tengo el blanco, yo acá podría decir, bueno, acá tengo el brillo de la imagen y ver cómo se distribuyen los píxeles o los tonos para cada una de las imágenes. ¿Sí? Y en función de esa distribución es que yo puedo clasificar a los histogramas como subexpuestos, ¿sí? Cuando básicamente tengo imágenes con mucha sombra y tengo valores muy oscuros, ¿sí? Expuesto hacia la izquierda, cuando me voy acercando un poco más al centro en la distribución de los tonos, una exposición neutral en donde todos los píxeles se encuentran básicamente en el medio, o un expuesto hacia la derecha en donde tengo imágenes muy claras, ¿sí? Y tengo valores muy cercanos al blanco en toda la imagen. Acuérdense que esto es en toda la imagen. Y un sobre reexpuesto quiere decir que tengo valores ya blancos. Estos son imágenes que no proporcionan nada de información. O sea, una imagen que sea toda blanca o una imagen que sea toda negra no nos brinda una información para poder realizar una interpretación. Por eso el histograma es muy útil al momento de realizar procesamiento de imágenes porque nos permite ver cómo se encuentran distribuidos los píxeles. Acá podemos ver algunos ejemplos. Entonces vemos, esta imagen, por ejemplo, es una imagen oscura, pero fíjense, tiene una distribución más cercana a los oscuros y luego se va distribuyendo uniformemente en el resto de los colores. Esta imagen es una imagen en la noche, que es muy oscura,
Por lo tanto, tiene muchos tonos en negro. Esta imagen es una imagen muy clara, tiene muchos valores de blanco, por lo tanto, es una imagen que tiende más a lo claro. Y esta imagen, en donde no hay un color que resalte, es todo bastante uniforme, se encuentra más en el medio. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Bien. Entonces, eso es cuando nosotros tenemos básicamente imágenes, veíamos recién en blanco y negro, en escala de grises. Pero podemos ver también un histograma a color, por ejemplo, en el modelo de RGB. Y podemos ver que cuando nosotros trabajamos en un modelo RGB, nosotros tenemos 3 histogramas, uno para cada canal, uno para el canal R, para el canal G y para el canal B. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuál es la utilidad de un histograma? Fíjense, esto es un ejemplo de un histograma aplicado a visión por computadora. Y podemos ver que en esto tenemos un fondo que es blanco y tenemos un objeto, que en este caso es una llave, que es oscuro. Entonces, si nosotros le hacemos el histograma, vamos a ver dos concentraciones bien definidas. Una concentración más tirando para el lado de los oscuros, que en este caso sería el objeto, y uno más tirando a la parte de los claros, que vendría a ser el fondo. Por lo tanto, de esta manera podemos utilizar un histograma para identificar el objeto. Es más, si yo sé la cantidad de píxeles en este tono y sé cuánto ocupa cada píxel, por ejemplo, un píxel es 1 milímetro por 1 milímetro, podría calcular la superficie del objeto. Porque si cada píxel es 1 milímetro y yo en el objeto acá tengo 3 millones de píxeles, podría sacar cuál es la superficie del objeto. Eso también se utiliza, para eso también se utilizan los histogramas. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Rebobinemos. Lo importante es cómo se adquiere una imagen, el proceso de adquisición y digitalización, que una imagen la vamos a representar con una función de la profundidad de color o de la intensidad de la luz, que tenemos un esquema general que comienza con la adquisición, que se le realiza un preprocesamiento, una segmentación, una representación y un reconocimiento e interpretación, que toda imagen es una matriz de n por m, donde el valor más pequeño de la matriz es un píxel, ¿sí? Que es el nivel mínimo de información de una imagen, que tenemos imágenes en escala de grises, en blanco y negro y en color, que cuando procesamos imágenes en color, procesamos tres matrices, no una, y que cada píxel posee la información correspondiente a la profundidad de color que ya lo dijimos. ¿Sí? Que tenemos a su vez modelos de representación RGB, ¿sí? Y HSB. Y además de eso, que una herramienta muy útil para realizar procesamiento de imágenes y análisis es el histograma de una imagen. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Yo les subí un apunte al aula. Así es. No sé si lo pudieron ver, Lo estuve leyendo. pero... ¿Cómo? Lo estuve leyendo, sí. Bien. Bueno, la idea de esto es que ustedes podamos ir viendo un poco la parte de teoría y un poco la parte de práctica. La parte de práctica vamos a tratar de hacerla en Python. La verdad es que el procesamiento de imágenes siempre lo hice en C. ¿Por qué en C y no en Python? Porque básicamente
cuando nosotros trabajamos con procesamiento de imágenes, y más que nada actualmente que se trabaja con grandes cantidades de datos, se utiliza mucho lo que es el procesamiento paralelo. Y el procesamiento paralelo, yo particularmente trabajé con GPU. Y la GPU se procesa en C, se programa en C. Entonces siempre trabajé en C. Pero Python no me es ajeno y las mismas librerías que están para C están para Python. Así que ya que ustedes conocen más Python, me conviene más pasar todo lo que tengo de en C a Python que ustedes aprendan C, aunque debería ser lo mismo que Python. ¿Sí? Claro. Sí, profe. Bueno chicos, yo había planteado una reunión semanal los días miércoles y el resto, una reunión ya ver si, bueno, con una práctica y demás. ¿A ustedes les viene bien de esa manera? Sí, profe. Sí, sí, no hay Bueno, problema, profe. perfecto. Bueno, yo les voy a ir subiendo el material. Voy a parar, voy a detener la grabación ahora.